Sean todos bienvenidos a Zona Vertical en Casa. Es un gusto poder tenerte con nosotros en esta transmisión. Es una gran oportunidad poder extender la experiencia de Zona Vertical hasta tu hogar y poder llevar el mensaje y la visión por toda la región y un poco más allá. Gracias por acompañarnos. Somos una iglesia cristiana y nuestra visión es que todos podamos desarrollar una vida ascendente centrada en Jesús. Trabajamos para crear espacios en los cuales todos puedan tener la oportunidad de encontrarse con Dios. Existimos para bendecir y colaborar con el futuro de nuestra ciudad, sus familias y nuestras generaciones. Siempre nos esforzamos para que Zona Vertical sea un lugar donde todos puedan pertenecer, creer y crecer en los aspectos más importantes de la vida. Mes con mes abordamos diferentes temas desde una perspectiva bíblica, relevante y práctica, para que juntos podamos explorar lo que Dios ha pensado para nosotros y nuestra familia. Y una vez más, bienvenidos a Zona Vertical en Casa. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Comenzamos. Buenos días, iglesia, es un gusto verlos una vez más. Te invitamos a adorar junto con nosotros esta mañana. Vamos. Todos rendidos a sus pies, grandes son sus obras. Vean lo que ha hecho el Señor, su amor supera todo, grandes son sus obras, grandes son sus obras. Oh héroe, del cielo, la muerte venció, liberas cautivos, cadenas rompió. Dios, haces grandes cosas, despiertos y vivos en tu libertad. Tu nombre levanto, Cristo nuestro Rey. Oh Dios, haces grandes cosas.
Dios, cadenas rompió. Dios, haces grandes cosas. Despiertos y vivos en tu libertad, tu nombre levanto, Cristo nuestro Rey. Oh Dios, haces grandes cosas, haces grandes cosas, haces grandes cosas. No esperaré ver los muros caer. Conozco al que a su nombre cae. Adoración despierta en mi interior y sin temor lo declaro hoy. Eres la luz que aplasta tinieblas. Nadie te frena. Eres el Dios de promesas. Completarás cada palabra. Nadie te frena. Eres el Dios de promesas. Prepárense, que nuestro Rey vendrá. Todo temor a su nombre cae. Tus cadenas, Cristo las destruyó. Resucitó para estar aquí. Eres la luz que aplasta tinieblas. Nadie te frena. Eres el Dios de promesas. Completarás cada palabra. Nadie te frena. Eres el Dios de promesas. La oscuridad no prevalecerá. Tu nombre sí, Jesús el gran yo soy. No fallarás, ni arma te vencerá. Tu nombre sí, Jesús el gran yo soy. La oscuridad no prevalecerá. Tu nombre sí, Jesús el gran yo soy. No fallarás, ni arma te vencerá. Tu nombre sí, Jesús el gran yo soy. Vamos, iglesia. Eres la luz que aplasta tinieblas. Nadie te frena. Eres el Dios de promesas. Completarás cada palabra. Nadie te frena. Eres el Dios de promesas.
Hola, ¿qué tal, iglesia? Es un gusto poder saludarte en este día. Es un gusto realmente poder estar con ustedes que están desde casa tal vez viendo esta transmisión. Y es un gusto realmente para mí tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Ha sido una bendición durante este tiempo ver la manera tan palpable con la cual la palabra ha venido a nuestra iglesia. Hemos sido llamados nosotros a reconocer que tal vez nosotros no estamos bien, pero Jesús sí. Eso ha sido algo muy padre, muy especial. Dios estaba preparando el corazón de su iglesia a entender esto. Cuando vino la cuarentena, cuando vino la pandemia, cuando se declaró que íbamos a estar en un tiempo de contingencia, realmente muchos de nosotros ya estábamos algo preparados. ¿Por qué? Porque las cosas parecían no ir tan bien a nuestro alrededor. Y nosotros en la iglesia tuvimos la bendición de recibir la palabra y de saber, tal vez tú no estás bien, tal vez las cosas que están alrededor no están bien, pero Jesús sí está bien, y eso ha sido buenísimo para nosotros. Luego, Dios nos despertó a no mantenernos solo como espectadores acerca de lo que sucede, sino más bien como hacedores, sabiendo que Él nos prosperará. Y bueno, la semana pasada pudimos escuchar un mensaje muy retador en donde fuimos sacudidos a indagar en el corazón, a ver qué tan preparados estamos. El día de hoy quisiera invitarte a profundizar un poco más, a profundizar en cómo los tiempos de advertencia, como lo vimos la semana pasada, nos llevan ahora, el día de hoy es de lo que vamos a hablar, a tiempos de resolución, a tiempos de resolución. Y yo quisiera hacerte una pregunta en este momento. ¿Tienes un plan durante este tiempo? ¿Qué tan resueltos estamos durante este tiempo? Son tiempos de resolución. Lo dije en un principio, tiempos de advertencia nos llevan a tiempos de resolución. No solamente hemos sido advertidos, no solamente hemos sido enseñados, sino también hemos sido llamados en este tiempo a resolver, a estar resueltos en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Qué tan resueltos estamos durante este tiempo? Una persona resuelta se caracteriza por entender en primer lugar, y el punto principal de esto es su realidad. Lo voy a repetir. Una persona resuelta se caracteriza por entender su realidad. Una persona que es capaz de responder, que es capaz de no ser movida en su corazón, en sus pensamientos, tal vez en las formas en las cuales está trabajando o haciendo ciertas cosas, tal vez puede ser sacudido y movido un poco, pero la realidad es que él no va a ser movido sobre lo que ha resuelto en su corazón y lo que ha resuelto para seguir avanzando en el camino de la vida. Y aquí en este punto quiero hacer hincapié en lo que para mí es importante analizar el día de hoy. Hablando acerca de la realidad, creo sinceramente que hay dos tipos de realidad. La primera es una realidad externa, que es hasta cierto punto ajena a nosotros. Y la segunda es una realidad interna, que es lo que hay dentro de nosotros. Como mencionaba en un principio, existe la realidad externa. Esta realidad es la que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, en este momento hay un virus, hay algo que está allá afuera. Esa es una realidad, nosotros debemos estar conscientes de eso. Hay un virus allá afuera que no se puede controlar tan fácil. Y es algo que tal vez tú no provocaste, que tal vez yo no provoqué, que tal vez sucedió a miles de kilómetros de distancia, pero el día de hoy nos está afectando. ¿Qué otra realidad externa podemos ver hacia afuera? Es que hay escasez de recursos, por ejemplo. Escasez de recursos alimenticios, escasez de recursos farmacéuticos, escasez de recursos económicos. Hay una realidad allá afuera. Ciertamente hay escasez de diferentes formas. Yo puse simplemente unos ejemplos. Ahora, también hay otra realidad externa, por ejemplo, que es que hay limitaciones. Hay limitaciones materiales, hay cosas que no podemos conseguir en este tiempo. Hay limitaciones de movilidad. Esa es nuestra realidad externa. Hay limitaciones de movilidad. Por ejemplo, si tú eres un deportista, y aquí voy a poner de ejemplo a mi esposa. Mi esposa, por ejemplo, gusta de correr,
De pronto toma un momento para salir a correr y es algo que le gusta, es algo que ciertamente lo puedes hacer en casa, pero jamás la experiencia de estar al aire libre, de correr por el bosque, de disfrutar el aire, nunca va a ser igual a estar haciendo ejercicio en tu casa. Y en este momento hay una limitación, no puedes correr en la calle. Hay limitaciones inclusive de conocimiento. Y digo, tal vez estás en tu casa y te has encontrado con que tienes que estar ayudando a tus hijos a realizar las tareas. Y en medio de este tiempo te das cuenta que estás limitado. A lo mejor crees haber aprendido muchísimas cosas en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, y te hace una pregunta a tu hijo y dices: ay Dios, no me acuerdo cómo era. Estás un poco limitado a lo mejor en la memoria en este momento. Pero no solamente quiero hablar acerca de la realidad externa. Hay una realidad a nuestro alrededor y es la realidad externa la que nos puede estar afectando. Pero también existe una realidad interna. Hay una realidad interna de la cual la semana pasada abordamos a profundidad. Yo espero que si tú viste la sesión de la semana anterior, tiempos de advertencia, eran tiempos de advertencia hacia lo que hay en nuestro interior, a reconocer que tal vez nuestro primer amor ha dejado de ser el mismo, a reconocer que tal vez el orgullo ha crecido en nosotros y tantas otras cosas. Hay una realidad interna de la cual el día de hoy quisiera que tú te preguntaras y fueras muy, muy sincero y te puedas ubicar en esta realidad. ¿Por qué quiero hacer énfasis en la realidad? ¿Por qué quiero hacer énfasis en la necesidad de estar claros con nuestra realidad? No solamente la externa, sino la interna. ¿Por qué? Porque mira, la realidad externa tiende a opacar nuestra realidad interna. Nosotros somos muy propensos a justificarnos ante lo que está sucediendo allá afuera y no voltear a ver lo que está sucediendo también aquí adentro, en medio de nosotros. Y también existe una realidad interna, y esa realidad interna yo te preguntaría el día de hoy, ¿cómo está? Tal vez la realidad interna sea que estás creciendo en indiferencia, tal vez sea la ligereza, tal vez nuestra realidad interna está repleta de pereza. Y tú me puedes decir: ¿sabes qué? No hay pereza, no hay ligereza, ni hay indiferencia en mí. Pero puede ser que también exista la soberbia y el sentido de superioridad en este momento. Puede haber una realidad interna impregnada de orgullo, saturada de orgullo, o puede ser una realidad interna en donde lo que sobreabunda en el interior de nosotros es la insensatez, por no decir otra palabra. La falta del buen juicio, la falta de la prudencia, la falta de la madurez ante las circunstancias que estás viviendo. Como lo dije en un principio, una persona resuelta se caracteriza por entender su realidad. Tal vez podemos creer que nosotros estamos completamente resueltos, que nosotros no hay nada absolutamente que pueda venir a opacar el crecimiento o la prosperidad que buscamos, o la construcción que estamos haciendo de nuestro futuro, o el crecimiento que llevamos a nuestra familia. Tal vez podamos creer que vamos muy bien y que estamos resueltos a hacer ciertas cosas, pero esa resolución puede estar basada únicamente en tu realidad externa, siendo que hay una realidad interna que también debemos de tratar. Sea cual sea, a la medida que conozcas tu realidad, vas a darte cuenta qué tan resuelto estás en la vida para enfrentar cualquier circunstancia. Mira, Nehemías era un hombre completamente resuelto. Era un hombre completamente resuelto. Voy a leer un poco aquí a partir del capítulo 4, a partir del versículo 1, dice lo siguiente. Quiero leerte este pasaje. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que puedan hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y, para colmo, piedras calcinadas? Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó, dijo: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ellas. ¿Por qué estoy hablando un poquito del contexto? Había oposición
ciertamente a la reconstrucción de la muralla y vinieron estas palabras. Pero déjame decirte, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué escuchas tú cuando leo estas palabras? ¿Es mentira o es real? Fíjate bien lo que decía. ¿Qué creen que están haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? Si nos vamos a la historia, en ese momento era un pueblo que había sido atacado duramente. Era un pueblo débil en ese momento, físicamente. Su ciudad había sido destruida, sus murallas habían sido destruidas. El pueblo estaba sufriendo, mucho de su gente había sido desterrada y ahora habían regresado, pero no era lo mismo. Y dice ahí, ciertamente yo creo que su realidad era esta: si eran algo pobres. Y dice ella enseguida, dice: ¿acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? Esa es otra realidad. Ciertamente no podrían reconstruir la muralla en un solo día. Esa es una realidad externa. Es imposible que lo pudieran lograr. Cabe señalar que lo hicieron en un tiempo récord porque el Señor estaba de su lado. Quiero mencionar que al final la historia es buenísima, es perfecta, porque Dios estaba con ellos y lo reconstruyeron en un tiempo muy rápido. Pero dice ahí, ¿creen que lo pueden hacer en un día con tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? Ahí está la otra realidad. No solamente se trata de los sacrificios. ¿Crees que puedes hacerlo? Solamente por ofrecer unos sacrificios, ¿con eso va a bastar? No, ciertamente no iba a bastar con todo el esfuerzo para que sucediera en un solo día. Y ciertamente no iba a ser suficiente unos cuantos sacrificios de la gente para que eso pudiera concluirse de la mejor manera. No iba a ser así, porque no eran los sacrificios. Y dice, ¿realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Y para colmo, y escucha esto, piedras calcinadas. Yo te pregunto, ¿no era una realidad? Claro, ellos estaban tomando las piedras de la misma muralla que había sido destruida. Estaban calcinadas, claro que estaban calcinadas, habían sido destruidas y habían sido quemadas. Y ellos estaban trabajando aún con esos materiales. ¿Es mentira lo que están diciendo? No, es una realidad externa, es una realidad que está ahí presente. Lo que no es una realidad, y es donde el diablo, ahí es donde empieza a meter sus palabras, a poder transmitir desaliento. Y dice, Tobías el amonita que estaba a su lado comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Ahí es donde no es real. ¿Por qué? Porque esas murallas, aun cuando fueron tomadas, rescatadas de los escombros, y esas piedras calcinadas apiladas, era Dios el que estaba haciendo la obra en ellos, y eso no iba a destruirse tan fácilmente. Quiero ver 3 aspectos importantes acerca de ser resueltos. Tiempos de resolución. ¿Por qué debemos estar resueltos? Mira, cuando veo la vida de Nehemías y lo resuelto que él estaba, me hace voltear a ver la palabra y ver 3 puntos especiales. El primero, ser resuelto traerá claridad a la mente. Cuando estás completamente resuelto, vas a tener claridad en la mente. A lo mejor puede haber una situación externa, una realidad externa, pero cuando tú estás completamente resuelto ante la verdad de quién es Dios en tu vida, quién es Dios sobre su pueblo, los que le aman, esto va a traer claridad a tu mente. ¿Claridad de tu mente para qué? Claridad en la mente para orar y para planear. Yo no sé si durante este tiempo, ante las circunstancias y lo difícil del tiempo, cómo has enfrentado con tu familia, cómo lo has enfrentado en tu trabajo, en tu oficina, si eres un dueño de un negocio, cómo es que lo has enfrentado. ¿Estás resuelto o batallas en la mente? Yo te tengo que confesar que ha habido momentos de pronto cuando se me acumula el trabajo, cuando veo, gracias a Dios hay trabajo ahorita, pero volteo y me doy cuenta de que tanto trabajo y las limitaciones externas de movilidad, etcétera, a veces el internet falla, tantas cosas que están ahí alrededor. La verdad es que a veces nuestra mente puede llegar a nublarse, pero no podemos mantenernos ahí, no podemos quedarnos ahí, para siempre. Y es por eso la importancia de ser una persona resuelta. Ser resuelto traerá claridad en la mente. ¿Para qué? En primer lugar, para orar y en segundo lugar, para planear. Mira, ahí enseguida en el versículo 4 del mismo capítulo 4 de Nehemías, dice lo siguiente, y empieza con estas palabras claves:
Ser resuelto traerá en la claridad en la mente para orar. Y fíjate cómo empieza, dice, entonces, cuando vinieron estas palabras, versículos atrás acabamos de escuchar que dijeron, ustedes no van a poder reconstruir esto. Un zorro si camina encima de ellos lo va a destruir. Cuando escuchó estas palabras, fíjate lo primero que hace Nehemías, dice, entonces oré. Al escuchar estas palabras dice, entonces oré y dije, escúchanos Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Dice, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Trae claridad en la mente. ¿Para qué? Para ante escuchar esas palabras levantarse y pelear y ir a callarles la boca. No, para lo primero que deben de hacer es orar. Dice, entonces oré al Señor. ¿Por qué? Porque Nehemías sabía bien que el que peleaba la batalla por ellos era el Señor y no él únicamente. Trae claridad en la mente para saber que no iba a pelear en ese momento, no iba a desgastar sus fuerzas para ir a enfrentarse a unos tipos que no tenían parte ni suerte sobre lo que Dios le había puesto en su corazón hacer y la reconstrucción de estas murallas. Más adelante en el versículo 7 dice, sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas, los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas, en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Fíjate bien esto. Está resuelto. Ser una persona resuelta traerá claridad en la mente. ¿Cuál era el objetivo de los enemigos en ese momento? Dice, todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Confusión entre nosotros. ¿Estás confundido? ¿Estás atravesando por una circunstancia difícil? ¿Has estado tratando de enfrentar? No sé cómo la estés pasando en casa, no sé qué tan fácil o qué tan difícil sea para ti. No vamos a evaluar en este momento. Lo que vamos a hacer es tratar de establecer principios de resolución sobre nuestra vida para enfrentar cualquier circunstancia. Y dice en el versículo 9, y vuelve a mencionarlo, dice, así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad de día y de noche para protegernos. Lo siguiente que hicieron también fue, dice, repitieron ahí, así que oramos a nuestro Dios, volvieron a orar, pero no solamente oraron, hubo claridad en la mente de orar y también de establecer planes. Dice ahí que en ese momento pusieron guardias en la ciudad día y noche para protegerlos. Más adelante en el versículo 12 dice lo siguiente: los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. De manera que dice Nehemías, coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Sí había una amenaza latente, sí había una realidad externa que quería venir a amedrentar su vida y a dañar su vida, pero ¿sabes qué? Nunca desembocó en miedo, pero tampoco desembocó en una insensatez de ir a enfrentarlos. En ese momento dice, fue inteligente, oró, pero también planeó. Fíjate lo que dice: coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, los puso en un lugar específico, en los lugares más descubiertos. Dice, puse a la gente por familias para que hiciera guardias con espadas. Estaban atentos. En el versículo 15 dice, cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá que edificaba la muralla. Era una persona resuelta al 100%. Era una persona resuelta de tal manera que tenía un plan específico para resistir y a su vez avanzar.
No solamente estaba dejando que pasaran el enemigo, sino mientras el enemigo estaba latente ahí a querer atacar, él estaba preparado para seguir avanzando y estableciendo estrategias específicas. Había gente haciendo guardia. Por eso en primer lugar les dije, ser resuelto traerá claridad en la mente. Pero en segundo lugar, quiero mencionarte algo más. El ser resuelto no solamente va a traer claridad a la mente. El ser resuelto afirmará el corazón. Y esto me encanta. Y esto me encanta porque Dios no se olvida absolutamente de nada cuando envía a alguno de sus líderes o de sus profetas para el cuidado de su pueblo, como lo hizo con Nehemías. El ser resuelto afirmará el corazón. Y ¿sabes qué? No solamente afirmará tu corazón, no solamente afirmará mi corazón, sino afirmará el corazón de los tuyos, afirmará el corazón de tu familia, afirmará el corazón de los que te rodean, de aquellos que se rodean de ti. Eso es lo que va a hacer. El estar resueltos afirmará nuestro corazón también. ¿Cómo lo vemos en este capítulo 4 de Nehemías? Miren, en el versículo 6 dice: por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura. Pero dice ahí, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Una persona resuelta tiene el corazón firme, y una persona resuelta no solamente tiene firme su corazón, sino lo transmite a los que están a su lado. ¿Estás peleando una batalla? ¿Estás atravesando por circunstancias difíciles? No sé en qué ámbito, en tu trabajo, en tu familia, lo que sea. Mira, cuando eres resuelto y tu corazón está firme en las promesas de Dios, también va a afirmar y va a traer descanso en el corazón de los tuyos. Dice que estos hombres los que le ayudaban, dice, habían trabajado con entusiasmo. ¿Qué te dice con entusiasmo? Te dice que ellos estaban firmes en el corazón, con gusto, con alegría. Eso es lo que está diciendo. Más adelante, en el versículo 14, dice lo siguiente: luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Este tipo resuelto, Nehemías, este hombre resuelto en su corazón, afirmado en su corazón, volteaba y les decía a los que estaban cercanos a él, le decía: no le tengan miedo al enemigo. Porque es necesario que estemos afirmados en el corazón, estar resueltos completamente, porque tenemos que tener la capacidad para afirmar el corazón de los que están a nuestro lado, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres. No le tengan miedo al enemigo, decía. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, luchen por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas y sus casas. Les decía a estos hombres: luchen. Un hombre resuelto tiene la capacidad de levantarse y establecer fortaleza en el corazón y el ánimo suficiente para ir a confrontar, para voltear y ver a aquel que está con desánimo y decirle: hey, levántate, no le tengas miedo al enemigo. Y si tú estás en casa en este momento y han sido momentos difíciles donde no hay claridad en la mente, es tiempo de resolver en tu vida hacia dónde vas a ir. Es tiempo de resolver en tu vida que necesitas de Jesús. Es tiempo de resolver y de recordar al Señor, como lo dice aquí la Escritura, quien es grande y glorioso. En primer lugar, el ser resuelto traerá claridad en la mente. En segundo lugar, el ser resuelto afirmará el corazón. Y hay un tercer punto: ser resuelto te mantendrá preparado. Miren, el versículo 17 dice lo siguiente, de ahí mismo, todo lo estamos viendo en el capítulo 4 de Nehemías. Dice: los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. El que tocaba trompeta, dice, quedó conmigo para tocar al arma, les decía Nehemías en ese momento. Y dice que en ese tiempo, dice, entonces les expliqué a los nobles y a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente: la obra es muy extensa y nos encontramos muy separados unos de otros a lo largo de la muralla.
Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. El ser resuelto te va a mantener preparado. ¿Estás resuelto a estar preparado en este tiempo? Sí trabajando, sí avanzando, con una mano avanzando en el trabajo, en las cosas que tienes que hacer, pero con la otra mano en la espada tratando de luchar contra aquello que viene del enemigo a minar tu mente, a dañar a tu familia. ¿Estás preparado en oración? ¿Estás preparado en escuchar el momento donde suene la trompeta? Mira, me encanta cuando dice, y esto es demasiado, wow, me vuela la cabeza en realidad. Nehemías tenía una capacidad de analizar tanto y de planear, había tanta claridad en su mente, porque decía, mira, ok, Dios está con nosotros, estamos haciendo una obra para el Señor, estamos reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Pero ¿sabes una cosa? Él tenía una realidad externa otra vez, y la realidad era que la obra era muy extensa y estaban muy separados. El día de hoy, tal vez tú y tal vez yo estamos muy separados porque no nos reunimos en persona, no nos vemos en una reunión de hombres tal vez física en un lugar específico, no nos vemos el domingo aquí en la iglesia, los niños no se pueden ver, no se pueden saludar físicamente, tal vez estamos distantes, pero me encanta porque aún en medio de ese tiempo ellos seguían trabajando, y aún en medio de lo disperso que puedan estar, les decía, manténganse preparados con sus espadas mientras siguen avanzando. Y les dice lo siguiente: y cuando escuchen el sonido de la trompeta, vayan a ese lugar. ¿Sabes qué? Este es un tiempo, iglesia, y lo voy a decir para ti, iglesia, que debes estar atento al sonido de la trompeta con Zona Vertical. Muchas veces lo que nosotros hacemos es hacer un llamado entre hombres a la reunión de hombres, un llamado a la reunión de mujeres, un llamado con los jóvenes. Ese es el sonido de la trompeta donde decimos: hey, estás muy distante, ten cuidado. Escucha el sonido de la trompeta. ¿Por qué? Porque cuando eso suceda, vamos a reunirnos todo en torno a una sola cosa: a Dios nuestro Señor, a Jesucristo, y Él es el que va a pelear nuestras batallas. Más adelante en el versículo 21 dice lo siguiente: trabajamos desde temprano hasta tarde, desde la salida hasta la puesta del sol, y la mitad de los hombres estaba siempre en guardia. Dice: también les dije a todos los que vivían fuera de las murallas que se quedaran en Jerusalén. De esa manera ellos y sus sirvientes podían colaborar con los turnos de guardia en la noche y trabajar durante el día. Durante ese tiempo, ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos a tomar agua. Ser una persona resuelta te mantendrá preparado. Ser una persona resuelta te va a mantener preparado, atento ante los embates del enemigo, atento ante las circunstancias que pueden venir y hablar y soplar a tu vida. Ser resuelto te va a mantener preparado no solamente para la pandemia, te va a mantener resuelto para cualquier circunstancia que venga en el futuro venidero. Cualquier cosa que pueda venir a irrumpir en contra de tu vida va a ser diferente, porque ahora tú resuelves estar del lado del Señor, tú resuelves pelear la buena batalla de la mano de Jesucristo en tu vida. Dice que ellos en ese momento ni siquiera para ir a tomar agua dejaban sus armas, ni siquiera para disfrutar en este tiempo de familia o del trabajo, de la bendición que puedas estar recibiendo. Debes de olvidarte de que necesitas orar, de que necesitas establecer principios en tus hijos, de que ellos deben de saber que aunque están en casa no se van a levantar a la hora que quieran. Vas a establecerles un horario para que ellos puedan crecer claros y estén preparados para cualquier cosa. La pregunta final sería: ¿de dónde venía la resolución de Nehemías? ¿De dónde venía la resolución de Nehemías? Tú puedes estar pensando en este momento: ok, Marcial, estás hablando de un tipo resuelto al 100%. Wow, Dios lo dotó, Dios le dio ese don, tal vez, pero es un don que está a la mano para todos nosotros. ¿Por qué? ¿De dónde venía la resolución de Nehemías? Y nos tenemos que remontar al capítulo 1.
de este mismo libro, donde inicia absolutamente todo. A finales del otoño, dice en el versículo 1, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Hananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Y me dijeron: ojo con esto, las cosas no andan bien. Los que regresaron de la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. ¿A qué te recuerda estas palabras que acabo de leer? ¿Sabes a lo que me recuerda a mí? A una realidad externa. Había una realidad allá afuera. Nehemías estaba despertando esta realidad. Había una realidad externa en ese momento. Las cosas no andan bien. Los que regresaron de provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Esa es una realidad externa. ¿Cuál es tu realidad? Si te preguntaran en este momento, ¿cuál es la realidad por la cual estás atravesando? ¿Pérdida en diferentes áreas de tu vida? Versículo 4 dice: cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo y ayuné y oré al Dios del cielo y dije: oh Señor del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos, escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Estas eran las palabras de Nehemías. Y sigue diciendo, y ojo con esto que te voy a leer, dice lo siguiente: confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Cuando yo escucho esta porción de la palabra, me doy cuenta de algo. ¿Por qué Nehemías era un hombre resuelto? Nehemías era un hombre resuelto porque estaba consciente de su realidad, no solamente de la realidad externa, no solamente de la realidad de ver a un pueblo destruido, de las murallas destruidas, de las puertas consumidas por el fuego, de la gente pasando por dificultades. No estaba resuelto solamente por eso. Dice: te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés: si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Nehemías tenía claro la condición de su realidad externa y su realidad interna, pero también había un principio del cual abrazó en ese momento. Era la promesa de saber que aunque estuvieran muy lejos, había una promesa sobre su pueblo. Tal vez tiene muchos días que no nos hemos podido ver en la iglesia, pero hay una promesa de que vamos a volver. Y si hemos de volver, no ha de ser para llenar únicamente un lugar, una silla. Ha de ser, como lo dice ahí, para que su nombre sea honrado. Cuando eso está en el corazón, en tu corazón, cuando eso está en mi corazón, ¿sabes qué? Nuestra mente se desbloquea y en ese momento podemos ser personas resueltas para tener claridad en la mente. Claridad en la mente para orar como conviene, claridad en la mente para planear lo que hemos de hacer, claridad en la mente para afirmar nuestro corazón y afirmar el corazón de los nuestros, y claridad en la mente
para estar resuelto a estar preparados en todo momento. Es mi deseo de todo corazón que a través de cada enseñanza que transmitimos a través de la iglesia te lleve a no mantenerte expectante, te lleve a no sentirte menos, te lleve a confrontar sí tu realidad, te lleve a ser consciente de la realidad en el exterior, pero que también te lleve a prosperar tu vida, la de tu familia y por qué no la de tu ciudad y la de tu nación. Que Dios te bendiga. No hay regreso al pasado, ni control sobre lo que vendrá. Pero aquí en el presente es donde tú prometes estar. Sin fuerza estoy, si no estás tú, me encontrarías otra vez. Por el valle, tu amor vence todo temor. Como el sol rompe las sombras, al ser débil tu gloria vendrá. Fuerza estoy, si no estás tú, me encontrarías otra vez. Todo mi ser te anhela a ti, me encontrarías otra vez. Sin fuerza estoy, si no estás tú, me encontrarías otra vez. Todo mi ser te anhela a ti, me encontrarías otra vez. Ningún momento me has dejado. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Espíritu Santo, aviva los huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ningún momento me has dejado. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Espíritu Santo, aviva los huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí.
estoy, si no estás tú, me encontrarías otra vez. Todo mi ser te anhela a ti, me encontrarías otra vez. Sin fuerza estoy, sin fuerza estoy, si no estás tú, me encontrarías otra vez. Todo mi ser te anhela a ti, me encontrarías otra vez. Sin fuerza estoy, si no estás tú, me encontrarías otra vez. Vamos, iglesia. Todo mi ser te anhela a ti, me encontrarías otra vez. Te anhelamos, Espíritu Santo. Ven en esta hora, Señor. Ven a nuestras vidas, Dios. Te anhelamos, Señor Jesús. Ven y derrama tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre nuestras casas, Señor. Gracias, Señor.